Saludos para todos ustedes, hermanos, amigos que nos acompañan en este canal. Bienvenidos a nuestro estudio de la lección de Escuela Sabática. Este trimestre estudiamos el amor de Dios y su justicia. La lección número 4. Dios es apasionado y compasivo. Isaías 49:15 dice, texto para memorizar: ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. A menudo se considera que las emociones son indeseables y deben evitarse. Para algunos son intrínsecamente irracionales. Y por lo tanto, las personas de bien no deben ser emotivas. Según cierta escuela filosófica griega de la antigüedad, la persona ideal era racional, insensible a las pasiones y soberana sobre sus emociones mediante el raciocinio. Las emociones desenfrenadas pueden ser problemáticas. Sin embargo, Dios nos creó con la capacidad de experimentar emociones. Además, Él mismo es retratado en las Escrituras como quien experimenta emociones profundas. Si es así, estas no pueden ser intrínsecamente malas o irracionables, pues el Dios de la Biblia posee una bondad y una sabiduría perfectas. Aunque hay hermosas verdades derivadas del hecho de que el amor de Dios por nosotros es profundamente emocional, no debe perderse de vista que ese amor no es idéntico a las emociones humanas. Más que el amor de una madre es el estudio que tenemos para el día domingo. Salmo 103, versículo 13, habla de los que temen a Dios. Pero fíjense cómo Dios cómo se refiere a ellos en cuanto a qué es lo que Dios siente con aquellos que le temen. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Te dirá, pero ahí hay como una distinción. Y por supuesto que hay una diferencia entre el que teme a Dios y el que no teme a Dios. Dios especialmente con ellos tiene un trato porque tiene un pacto con ellos. Y el amor de Dios se extiende para todos, pero el amor de Dios cobija a sus hijos que le buscan, que le aman, que quieren hacer su voluntad. El texto que tenemos para memorizar es muy bonito. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Y el Señor dice ahí, aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. Es posible que aquí estamos hablando para alguien que está en un hospital, tiene un familiar en una UCI, está pasando por un momento difícil. Y también es posible que en esta humanidad nuestra y a veces en esta debilidad de nuestra fe, lleguemos a pensar Dios nos ha abandonado o Dios nos ha dado la espalda. De ninguna manera. Como dice el texto, aunque la madre se olvide de su hijo que dio a luz, Él no se olvidará. Él está ahí. Cuando pensemos que Él está más lejos es cuando más cerca Él está. Es cuando más nosotros debemos estar tomados de su bendita mano. Jeremías 31:20 dice que, hablando de Efraín, de su primogénito, dice que es precioso. Y aquí debemos encontrar, mis hermanos, que el remanente de Dios es precioso, que nosotros podemos llegar a ser los preciosos de Jehová, el tesoro de Jehová, porque esto se ve mucho a veces en las familias, padres que se inclinan más por un hijo, y entonces eso hace daño. Dios no está inclinado por un hijo más que por el otro. No todos los que le reciben como padre, Él los abraza como hijos. Puede usted leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 12. Ahí dice que todos los que le reciben a Él, Él los adopta como hijos y siendo sus hijos son sus herederos. Por supuesto, mientras estemos en este mundo, pasaremos por muchas dificultades, pero
El amor de Dios está siempre ahí. Nuestro estudio para el día lunes está titulado Amor conmovedor. Nuestra cita, nuestro texto bíblico está en Oseas capítulo 11 versículos 1 al 9. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo amaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el Santo en medio de ti, y no estaré en la ciudad. Es interesante, mis hermanos, al leer estos pasajes bíblicos, poder comprender el amor inmensurable de Dios ante un pueblo tan rebelde, ante seres humanos que hemos sido rebeldes y que muchas veces desagradamos a Dios. Dios es compasivo, muy compasivo. Dios es misericordioso, pero saben que ese amor de Dios es mal comprendido. Hay muchos cristianos que consideran el amor de Dios como un amor permisivo. Creen que porque Dios es amor, entonces no va a pasar nada. Dios no va a levantar su mano porque Dios es incapaz de hacer algo que vaya en contra de una criatura rebelde. Así que, mis hermanos, una cosa que no entendemos es que el amor de Dios y su justicia no se pueden separar. Están perfectamente unidos. No se puede excluir la justicia. Dios es justo. La justicia de Dios demanda que quien no se someta a los parámetros, a las condiciones del Señor, pues no puede estar en su reino. No puede estar. Para entender esto, yo creo que uno de los principios fundamentales es que el que es padre, quien es madre, entiende los principios del amor. ¿Cuántas veces los padres no podemos hacer más de lo que los hijos permiten que se haga por ellos? Ahora, hay una figura aquí en nuestro estudio, y usted lo puede leer allí, acerca de cómo se conmueve a alguien cuando realmente ese sentimiento viene de un corazón de amor. Y se relaciona allí la experiencia de Salomón con las dos mujeres que tenían dos hijos, pero que la una se echa sobre su hijo y lo mata, y luego se le quita el hijo a la otra. Es importante esto porque fíjense que en el versículo 26 de Primero de Reyes 3 dice que a esta mujer, que era la madre real del hijo, se le conmovieron sus entrañas. Y es lo que dice el Señor en la lectura que hemos tenido. Me conmoví. Dios se conmueve, se duele de ver el camino que elegimos y cómo ese camino nos llevará hacia un despeñadero. Salomón entonces identificó que la mujer que estaba cediendo ese niño, porque ella le dijo, déselo a ella. No lo va, porque Salomón, recuerden, propuso partirlo.
y darle a cada una mitad. Pero la verdadera madre dijo, no, désenlo a ella. Y la que no era la madre dijo, pártanlo. La Biblia dice en ese texto, 1 Reyes 3:26, que la mujer se conmovió en sus entrañas. Ahora en la lección para el día martes vamos a hablar de la compasión de Jesús. Aquí me gustaría que ustedes recuerden la idea tergiversada que hay en cuanto al Dios del Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento. Y algunos expresan eso, que Dios del Antiguo Testamento era severo, que traía juicios, que mandaba hacer y mandó algunos juicios que fueron realmente extremos, como el caso del diluvio. Pero que cuando nos damos cuenta claramente por qué eso llegó, le damos la razón al Señor. No había otra decisión para tomar. Entonces es importante que entendamos que el Dios del Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento no tienen ninguna diferencia. Es el mismo Dios, la misma compasión, el mismo brazo extendido y la invitación a que vamos a Él. Tenemos aquí en el estudio algunos textos que se refieren a el pueblo al que veía el Señor Jesús en su peregrinar, en su trabajo, las multitudes, y Él tenía compasión de ellas porque las veía como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36, Mateo 14:14, Marcos 6:34. Como ovejas sin pastor. ¿Cómo está hoy la humanidad? La humanidad hoy está como sin rumbo, o dirigidos por pastores que no los llevan al verdadero pasto que necesitan ellos, sino el pastor que los apacienta, pero no les da el alimento que deben y que necesitan para crecer. Hay una figura también, mis hermanos, en la Biblia muy bonita, y es la que está en Mateo 23:37. Ustedes recuerdan cuando el Señor dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Esta es una figura muy bonita porque nos muestra realmente lo que es Dios para nosotros. El Dios que nos quiere cubrir, que nos quiere proteger, que nosotros debemos estar siempre, como dicen, en el lugar donde el Señor nos pueda proteger, que no nos apartemos de Él. Regularmente en esta figura, los polluelos siempre están cerca de su mamá. Y cuando sienten el peligro, ¿qué hacen? Corren y se refugian debajo de sus alas. ¿A dónde deberíamos nosotros ir cuando estamos en problemas? A Dios. A Dios deberíamos ir siempre. Ahora, aquí también tenemos que ver en esto, y ya les hablé de la compasión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hay una perfecta unidad en este aspecto. Si el Padre ama, el Hijo también ama. Muchos, y en este caso mucha gente se equivoca, muchos de los actos de juicio del Antiguo Testamento fueron actos que fueron aprobados por el Señor Jesús. Algunas veces el Señor Jesús tomó parte en esos actos de juicio. Es muy claro, pues cuando estudiamos la Biblia lo encontramos. Los ángeles no llegaron a Sodoma de cuenta de ellos, iban de parte de ¿quién? De parte de Jehová. Los 185,000 asirios no fueron muertos por el ángel al que se comisionó para ese juicio, porque él se le antojó. No, Dios lo comisionó para que lo hiciera. Jesús lo comisionó. Así que, mis hermanos, no nos equivoquemos. Dios es amor, es compasión, pero como hemos visto en nuestro estudio, también Dios aplica justicia. Bueno, esta sección también es una sección que posiblemente nos cause algo discordante, ¿no? Porque tiene que ver con el celo. Y cuando hablamos de celos o celo, pues siempre lo asociamos con algo que no está como muy... Vamos a hablar del Dios celoso. ¿Cómo podemos diferenciar el celo de Dios con el celo humano?
Recuerde que el celo humano, los celos humanos, tienen como algo particular, es que están provistos de envidia, están provistos de odio. Y ese celo de odio, ¿a cuánto lo llegaba a cometer hasta homicidio? Un hombre que dice amar a una mujer, ¿cómo la puede matar? Y dice, no, fue un ataque de celos, porque la amaba mucho. Eso es una cosa que no se puede entender, totalmente discordante. Pero el celo de Dios, mis hermanos, es diferente. Vamos a leer lo que dice acá en 2 Corintios 11:2. Dice el apóstol Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora, ¿cuál es el celo de Dios? ¿Y cuál es el celo que nosotros podemos tener por Dios en ese trabajo nuestro con la gente que queremos que conozca de Dios? El celo de Dios no es el celo que se enoja con las personas. No es posible que un creyente se enoje con alguien porque no ha vuelto al culto, porque se está apartando de Dios. Entonces ella lo mira con cierta mirada, no muy de mucho afecto. No, mis hermanos. Al contrario, cuando ellos están como desviando del camino es cuando más nosotros debemos atraerlos a ellos con el celo de Dios. Porque aquí no estamos hablando del celo de Dios que va a traer juicio sobre la humanidad. Estamos hablando del celo de Dios que atrae a los seres humanos. Porque pasa mucho que algunos ya se comienzan a enojar, a mirar de mal forma a alguien porque no ha vuelto o porque ya lo ven en algunas cosas que ellos saben que son pecaminosas. ¿Y por qué no vamos a enojar? ¿Qué nos están quitando nosotros? Nada. Nada nos están quitando. Debemos movernos a compasión, como hemos hablado en nuestro estudio, por ellos, porque están yendo por un camino extraviado. Más deberíamos orar, pedirle a Dios sabiduría para tratar de volverlos al Señor. Igual ahí tenemos el Salmo 78, el versículo 58. Este versículo dice que Dios, lo provocaban al Señor, su pueblo lo provocaba a celo por sus esculturas, por sus imágenes. Dios se dolía de verlos a ellos, que Él era para ellos el que quería ser su proveedor, ser su amigo, pero ellos buscaban irse por otro lado, buscaban salida en las cosas de este mundo, en los dioses de este mundo. Entonces, volviendo a lo de los celos buenos y celos malos, hay celo malo, celo de odio, y hay celo que es celo justo de Dios. Celo por el Señor, celo por la obra de Dios, celo por vivir una vida pulcra delante del Señor, celo por su palabra, celo por hacer la voluntad de Dios. Pero ese celo nos debe llevar a amar a todos los que nos rodean, no importando su condición. Si se están rebelando contra Dios, más deberíamos mostrarles afecto, porque de esa manera podemos hacerlos volver de su mal camino. Nadie hará volver a otro si lo mira con desprecio. Bueno, mis hermanos y amigos, llegamos ya a la parte ya final de este estudio, día jueves y viernes. Y aquí para el día jueves tenemos el estudio titulado Compasivo y apasionado. ¿Por qué Dios es apasionado? Y yo creo que en esto debemos mirarlo nosotros en cuanto a mí, en cuanto a usted. ¿En qué es apasionado usted en su vida cristiana? ¿Es apasionado por la ganancia de las almas? ¿Es apasionado por dar el mejor testimonio por el Señor? ¿Por qué somos apasionados? Voy a leer primero a los Corintios 13, versículos 4 al 8. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza en la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Es una bonita experiencia lo que es el amor. Ahora, ¿nos gusta estar al lado de estas personas que tienen estas características que están aquí en 1 Corintios 13? Sí, posiblemente esas personas nos atraen, porque son personas que tienen un carácter realmente que anima al sincero a ser también así. Aquí la pregunta es esa: ¿queremos también ser así nosotros? ¿Nos gusta la gente que es así, que tiene este tipo de carácter, que, como dice el texto ahí, tiene un amor que no se envanece, que no busca lo suyo, pero no me esfuerzo por ser así también? Porque estas características o estas buenas bondades de carácter en otro no me van a servir a mí. Debo permitir que el Señor las implante también en mí. Entonces, mis hermanos, es el esfuerzo que debemos hacer cada día. Quiero leer aquí una pequeña parte de este estudio del jueves y tiene que ver con la gracia de Dios. Dice: por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, ¿de qué maneras prácticas podemos responder al amor profundamente emocional, pero perfectamente justo y racional de Dios, y reflejarlo en nuestra vida? En primer lugar, adorando al Dios que es amor. En segundo lugar, y en respuesta a su amor, mostrando compasión y amor benévolo a los demás. No debemos limitarnos a sentirnos reconfortados por nuestra fe cristiana, sino que debemos estar dispuestos a reconfortar a los demás. Por último, debemos reconocer que no podemos transformar nuestros corazones, que solo Dios puede hacerlo y permitírselo. Así pues, pidamos a Dios que nos dé un corazón nuevo para Él y para los demás, un amor puro y purificador que eleve lo que es bueno y elimine la escoria de nuestro interior. Que la oración de Pablo se haga realidad en nuestra vida y en nuestro medio. Que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera a los Tesalonicenses 3, 12 y 13. Mis hermanos, ese debe ser el objetivo de cada uno de nosotros: edificar el carácter, un carácter que sea como el del Señor Jesús. Aquí en la parte para el día viernes leemos del libro El discurso maestro de Jesucristo en las páginas 25 y 26. Compartimos este párrafo. Dice: todos los que sienten la absoluta pobreza del alma y saben que en sí mismos no hay nada bueno, pueden hallar justicia y fuerza recurriendo a Jesús. Dice él: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Mateo 11:28. Nos invita a cambiar nuestra pobreza por las riquezas de su gracia. No merecemos el amor de Dios, pero Cristo, nuestro fiador, es sobremanera digno y capaz de salvar a todos los que acudan a Él. No importa cuál haya sido la experiencia del pasado, ni cuán desalentadoras sean las circunstancias del presente. Si acudimos a Cristo en nuestra condición actual, débiles, sin fuerza, desesperados, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos y nos rodeará con sus brazos amantes y con el manto de su propia justicia. Nos presentará a su Padre con las blancas vestiduras de su propio carácter. Él aboga por nosotros ante el Padre diciendo: me he puesto en lugar del pecador. No mires a este hijo desobediente, sino a mí. Y cuando Satanás contiende fieramente contra nuestras almas, acusándonos de pecado y alegando que somos su presa,
La sangre de Cristo aboga con mayor poder. Bien, mis hermanos, llegamos al final de nuestro estudio, de nuestro comentario. Esperamos que sea de bendición. Gracias a ustedes por acompañarnos y también por compartir el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.